El caldo de fermentación que sale del bioreactor no es un producto terminado, es una sopa caótica y altamente heterogénea. Esta mezcla compleja contiene células intactas, restos celulares, nutrientes no consumidos, proteínas objetivo y diversos subproductos metabólicos. El primer y mayor desafío en biotecnología es la recuperación primaria, separar la biomasa sólida del líquido clarificado. La eficiencia de esta etapa inicial es crítica. Un clarificado deficiente sobrecargará y arruinará las costosas etapas posteriores de purificación downstream. La sedimentación natural por gravedad es demasiado lenta para separar células microscópicas del caldo de cultivo. La centrifugación industrial resuelve esto haciendo girar el fluido a alta velocidad, creando un campo de fuerza artificial masivo. Sobre cada partícula actúan tres vectores: la fuerza centrífuga que la expulsa hacia el exterior, la fuerza de flotación y la fricción del fluido. Cuando la fuerza centrífuga supera a las otras dos, la célula sedimenta rápidamente hacia la pared del equipo. Esta capacidad se mide mediante la fuerza centrífuga relativa, o RSF, expresada como múltiplos de la gravedad terrestre. Para entender la eficiencia de la centrifugación, debemos analizar la ley de Stokes que rige la velocidad de sedimentación de una partícula en un fluido. La fórmula nos revela que la velocidad de sedimentación depende directamente del cuadrado del diámetro de la partícula y de la diferencia de densidades. El diámetro celular es el factor más crítico. Al estar elevado al cuadrado, si una célula es la mitad de pequeña, sedimentará 4 veces más lento. Por otro lado, la viscosidad del caldo fermentado actúa como resistencia al movimiento, ubicándose en el denominador. A mayor viscosidad, menor velocidad. Es por esto que las bacterias, al ser diminutas, son extremadamente difíciles de separar por gravedad natural, haciendo indispensable multiplicar la fuerza usando centrífugas. A nivel industrial, la teoría de Stokes se materializa en dos equipos principales, seleccionados según la capacidad de sólidos y el tamaño de partícula del caldo. Primero, la centrífuga decantadora. Operando horizontalmente, utiliza un tornillo sin fin interno para descargar continuamente grandes volúmenes de sólidos pesados y partículas grandes. En contraste, la centrífuga de discos opera verticalmente. Su núcleo contiene un apilamiento de discos cónicos que reducen drásticamente la distancia de sedimentación. Aunque maneja una menor capacidad de sólidos, genera fuerzas G extremas, haciéndola ideal para la clarificación fina y la separación de células pequeñas. Tras analizar la centrifugación, pasamos a la filtración convencional, una alternativa fundamental basada en la separación física por tamaño. En este proceso, el caldo de fermentación se hace pasar a presión a través de un medio filtrante poroso. El medio retiene las células y partículas de biomasa, permitiendo que solo el líquido clarificado o filtrado lo atraviese. A medida que el proceso avanza, las partículas retenidas se acumulan formando lo que conocemos como la torta de filtración. Esta torta actúa como un filtro secundario cada vez más grueso, lo que genera una resistencia adicional al flujo y provoca un gradiente de presión significativo que debemos controlar. Para modelar matemáticamente el flujo a través de medios porosos en la filtración de caldos, recurrimos a la ley de Darcy. Esta ecuación fundamental establece que el flujo de filtrado o flux es directamente proporcional a la caída de presión aplicada a través del filtro. Sin embargo, el flujo es inversamente proporcional a la viscosidad del fluido y a la resistencia total del sistema, que incluye el medio y la torta. Un factor crítico en biotecnología es la compresibilidad de la biomasa. Al aumentar la presión, la torta celular se compacta fuertemente, incrementando la resistencia y desplomando la permeabilidad con el tiempo. Para procesos continuos a gran escala, la industria biotecnológica emplea el filtro rotatorio de vacío, transformando la filtración en un ciclo ininterrumpido. El sistema central es un tambor cilíndrico recubierto por un medio filtrante, parcialmente sumergido en el tanque que contiene el caldo de fermentación. A medida que el tambor gira, el vacío interno succiona el líquido. En la zona de formación, la biomasa se acumula en la superficie creando una torta. Al emerger, la torta atraviesa las zonas de lavado y secado. Finalmente, en la zona de descarga, una cuchilla raspa y remueve la biomasa sólida. Para caldos muy complejos, se aplica previamente una precapa de coadyuvante de filtración, evitando el cegamiento prematuro de los poros.
Más allá de la centrifugación y la filtración convencional, la tecnología de membranas ofrece una alternativa avanzada para la clarificación. Una membrana actúa como una barrera selectiva semipermeable, separando las partículas del caldo basándose estrictamente en su tamaño molecular. En la microfiltración, los poros permiten el paso de proteínas y agua, pero retienen bacterias y células completas. Por otro lado, la ultrafiltración utiliza poros mucho más finos, capaces de retener incluso las proteínas disueltas, dejando pasar únicamente el agua y pequeños solutos. Durante la filtración, el solvente cruza los poros, pero las células y macromoléculas son retenidas. Esto genera un fenómeno inevitable, la polarización por concentración. A medida que el permeado fluye, los solutos rechazados se acumulan rápidamente en la superficie de la membrana, creando una gruesa capa límite. Esta acumulación forma un gradiente. La concentración es máxima justo en la pared de la membrana y disminuye exponencialmente hacia el centro del canal. Esta capa densa actúa como una barrera secundaria, creando una resistencia adicional que limita drásticamente el flujo de filtrado. A diferencia del ensuciamiento, este fenómeno es reversible. Si eliminamos la presión o aumentamos la velocidad del flujo, los solutos se difunden de regreso, aliviando la resistencia. A diferencia de la polarización por concentración, el ensuciamiento o fouling representa una degradación física y a menudo irreversible de la membrana. Este fenómeno ocurre por varios mecanismos. Primero, la absorción, donde los solutos se adhieren fuertemente a las paredes internas de los poros. Segundo, el bloqueo de poros. Aquí, las partículas de biomasa obstruyen físicamente la entrada, reduciendo drásticamente el área útil para el flujo. Tercero, la formación de una capa de gel consolidada sobre la superficie, que actúa como una barrera secundaria altamente resistente. Para revertir este ensuciamiento profundo y recuperar el flujo, es obligatorio detener el proceso y aplicar protocolos de limpieza química o SIP. Para que el filtrado atraviese la membrana, necesitamos una fuerza impulsora. Esta fuerza se conoce como presión transmembrana o TMP. Imaginemos un canal de flujo tangencial. Aquí monitoreamos 3 puntos clave: la presión de entrada del fluido, la presión de salida del retenido y la del permeado. La TMP se calcula como el promedio de las presiones de entrada y salida, menos la presión del permeado. A lo largo del canal ocurre una caída de presión. Si el caldo fermentado es muy viscoso, esta caída aumenta drásticamente, reduciendo la TMP hacia el final del módulo. En la filtración convencional o de flujo frontal, el caldo se empuja perpendicularmente contra la membrana, las células se acumulan rápidamente, formando una torta densa que bloquea los poros y detiene el flujo casi por completo. Para la recuperación primaria de biomasa, la solución industrial es la filtración de flujo tangencial o TFF. Aquí la dinámica cambia drásticamente. El fluido viaja en paralelo a la superficie de la membrana. Esta velocidad paralela genera fuerzas de cizalla en la superficie. Estos vectores de cizalla actúan como una escoba continua, barriendo la capa de polarización por concentración y evitando el ensuciamiento masivo. Gracias a este barrido constante, el sistema alcanza un estado estacionario donde el flujo de permeado se estabiliza, permitiendo procesar grandes volúmenes de forma continua. Para llevar la clarificación de biomasa a escala industrial, el parámetro de diseño más crítico es el flujo, denotado matemáticamente como J. El flujo cuantifica la capacidad de procesamiento y se mide en la industria en unidades de LMH, litros de permeado por metro cuadrado de membrana por hora. Si observamos una gráfica de flujo versus tiempo, notaremos que el flujo inicial es alto, pero decae rápidamente debido al ensuciamiento y la polarización por concentración. Eventualmente, la curva se estabiliza alcanzando un flujo en estado estacionario.
Este comportamiento empírico se evalúa rigurosamente en ensayos de laboratorio. Utilizando este flujo estacionario, los ingenieros pueden escalar el proceso y calcular con exactitud el área total de membrana requerida para la planta industrial. Al escalar el proceso, la selección del equipo de clarificación inicial depende de un delicado balance entre la eficiencia de separación, el CAPEX y el OPEX. La centrifugación maneja altas cargas de biomasa con un OPEX moderado, pero requiere una alta inversión de capital y no siempre retiene partículas submicrónicas. Por otro lado, la microfiltración tangencial ofrece una clarificación excelente y menor CAPEX, aunque su OPEX se eleva por el reemplazo constante de membranas. En la práctica industrial, la solución óptima es combinarlas. Una centrifugación primaria seguida de una filtración de pulido para proteger las columnas de cromatografía. Para comprender la verdadera magnitud de la recuperación primaria, debemos visualizarla dentro del flujo de trabajo completo de una planta biotecnológica. Todo comienza en el upstream, donde el bioreactor cultiva nuestro producto de interés junto con una mezcla muy compleja de células y subproductos. Aquí entra la recuperación primaria, el puente crítico. Utilizando centrifugación y filtración, extraemos la biomasa y clarificamos el caldo fermentado. Esta etapa es vital. Si la clarificación es deficiente, las impurezas llegarán al downstream, obstruyendo y arruinando las costosas columnas de cromatografía. En resumen, la recuperación primaria define el éxito de todo el bioproceso downstream. Hemos visto que la centrifugación aprovecha las diferencias de densidad para una separación rápida, regida por la ley de Stokes. Por su parte, la filtración convencional y los filtros rotatorios de vacío manejan grandes volúmenes y caldos altamente concentrados. Finalmente, la tecnología de membranas de flujo tangencial ofrece una clarificación de alta precisión, mitigando el ensuciamiento mediante dinámicas de fluidos avanzadas. Estos tres pilares garantizan un clarificado óptimo, protegiendo las costosas etapas de purificación posteriores.